En las sombras de la selva yucateca, donde los susurros del viento cuentan historias de un pasado olvidado, se esconde una leyenda que ha trascendido generaciones, la leyenda de los Huayquibos mayas. Criaturas esquivas, mitad hombre y mitad bestia, los Huayquibos son los guardianes de un reino entre mundos, protectores de los secretos más oscuros de la civilización maya. La historia comienza con un grupo de intrépidos exploradores liderados por el arqueólogo Eduardo Sánchez, quien, junto a su equipo, se adentró en la selva en busca de una ciudad perdida. La leyenda decía que en el corazón de esa ciudad yacía un templo que albergaba el conocimiento ancestral de los mayas, un conocimiento que podría cambiar el curso de la humanidad. La expedición avanzaba con cautela, conscientes de los peligros que acechaban en cada rincón de la selva. No eran solo las fieras o las enfermedades lo que les preocupaba, sino el temor a los Huayquibos, seres de los que habían oído hablar en susurros temerosos de los lugareños. Una noche, mientras el campamento dormía, Eduardo escuchó un sonido que lo heló hasta los huesos, un aullido largo y lastimero que parecía venir de todas direcciones a la vez. Recordó las advertencias de los ancianos del pueblo: cuando los Huayquibos aúllen, la barrera entre los mundos se adelgaza, y aquellos que no respeten los antiguos pactos pagarán con su alma. Al día siguiente, el equipo descubrió una estructura que emergía de la espesura como un gigante de piedra. Era el templo que buscaban. Con cada paso que daban hacia su entrada, el aire se volvía más pesado, como si la selva misma los observara con desaprobación. Eduardo fue el primero en cruzar el umbral del templo. Las paredes estaban adornadas con jeroglíficos que narraban la creación del mundo según los mayas, y en el centro de la cámara principal, un altar de piedra negra esperaba, como si hubiera sido preparado para ellos. Fue entonces cuando la tragedia golpeó. Uno por uno, los miembros de la expedición comenzaron a desaparecer, arrastrados por sombras que se movían con una velocidad sobrenatural. Eduardo, paralizado por el terror, vio cómo los Huayquibos se rebelaban ante él, sus ojos brillando con una luz infernal. La leyenda era cierta. Los Huayquibos existían, y habían venido a cobrar el precio de la osadía humana. Eduardo comprendió que la única forma de sobrevivir era respetar el santuario y dejar atrás la ambición que los había llevado hasta allí. Con el corazón palpitante y la mente nublada por el miedo, Eduardo huyó del templo, perseguido por los aullidos de los Huayquibos. Sabía que la selva nunca lo dejaría ir completamente, siempre sería prisionero de la leyenda que había desafiado. Eduardo se convirtió en un hombre cambiado, su alma marcada por el encuentro con los Huayquibos y el anciano de la selva. Aunque había regresado al pueblo, la selva nunca lo dejó ir del todo, sus sueños estaban llenos de jeroglíficos danzantes y aullidos distantes que lo llamaban. Con el tiempo, Eduardo se dio cuenta de que su experiencia no había sido un castigo, sino una enseñanza. Los Huayquibos, aunque temibles, eran también maestros que custodiaban la sabiduría de la naturaleza y el equilibrio del cosmos. Habían elegido no tomar su vida, sino darle una oportunidad para crecer y aprender. Decidido a honrar la segunda oportunidad que le habían dado, Eduardo se dedicó a estudiar las tradiciones mayas, aprendiendo de los chamanes y ancianos del pueblo. Compartió sus conocimientos con otros, enseñando la importancia de respetar las antiguas culturas y el medio ambiente. Pero la historia de los Huayquibos no termina ahí. Se dice que en noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más profunda, se pueden escuchar sus aullidos en la selva, recordando a todos que hay secretos que deben permanecer ocultos y que la selva siempre protegerá sus misterios. Y así, la leyenda de los Huayquibos mayas continúa viva, pasando de generación en generación, un recordatorio eterno de que hay fuerzas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y que merecen nuestro respeto y reverencia.